¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes un nuevo programa de Soluciones Bíblicas donde vamos a través de la Palabra de Dios compartir con ustedes respuestas de preguntas que nos van llegando. Y bueno, no lo voy a hacer solo, obviamente, este programa en el día de hoy, sino que estoy acompañado por Alejandro Teixeira. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes, Hernán. Bueno, un gusto poder compartir con vos esta tarde. Bueno, vamos a responder algunas preguntas en cada una de las ediciones, en cada uno de los programas, y hoy específicamente vamos a hablar de por qué un cristiano no debería casarse con una persona inconversa o incrédula. ¿Qué tema, Ale, no? Y es un tema en el cual la sociedad y hoy en día la iglesia, los jóvenes se preguntan mucho, ¿no?, sobre este tema, que es un tema que trae mucha controversia entre la juventud hoy en día. Es un tema muy delicado porque, bueno, muchas veces podemos hablar desde nuestra experiencia, aquellos que hemos tomado la decisión de formar una familia y lo hemos hecho en el Señor, podemos comentarte en el día de hoy, a modo de testimonio, los beneficios que tiene hacer las cosas en orden y las consecuencias de no hacerlas en orden. Bíblicamente, la palabra de Dios nos instruye y nos anima de alguna manera a poder hacer las cosas ordenadamente y qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Hoy vamos a tocar algunos temas y algunos versículos para muchos ya conocidos y tal vez para otros que tal vez no van a la iglesia o nunca han escuchado acerca de la palabra de Dios. Pueden ser que sea la primera vez que los escuchen. Este programa va a modo de todos aquellos que tienen planes de formar una familia, de por qué no deberían de apurarse a hacer las cosas y bueno, y por qué deberían de esperar y por qué y de qué manera, ¿no? Eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. La palabra de Dios dice, vamos rápidamente a leer en Primera de Corintios, la palabra de Dios en el capítulo 10, en el versículo 31, dice la palabra, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claramente el apóstol Pablo nos dice que nosotros todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Cuando una persona cristiana, un hijo de Dios, busca en las cosas del mundo tratar de unirse con las cosas del mundo, sea una familia o lo que sea, ya prácticamente ahí empieza uno como a desvirtuar lo que es la gloria de Dios, ¿no? Y hay muchos motivos por los cuales una persona puede buscar en el mundo lo que no encontró en el camino o en la iglesia. Básicamente, primeramente es por el egoísmo, ¿no? Por no querer esperar en los tiempos de Dios y pretender que, bueno, Dios no me va a dejar de amar por más que yo me case o me enamore de una persona que no viene a la iglesia. Muchos aluden es que, bueno, algunos han ido al mundo y han conocido a alguna persona y les ha ido bien. Y lo ven como modo de testimonio de que no pasa nada, que no tiene ninguna consecuencia formar una familia, tanto para el varón como para la mujer, hacerlo de forma desordenada. Total, Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y es como que vivimos tentando a Dios, ¿no? A ver si nos va a salir bien o no nos va a salir bien. Yo no sé cuál es tu opinión, Ale. Yo tengo algunos versículos para tocar, pero básicamente es un poco esta la introducción que quería hacer, ¿no? Sí, bueno, un poco haciendo referencia a lo que vos decís, yo una de las cosas que veo, digo, en el camino y lo que en este tiempo el Señor me ha permitido vivir personalmente y también compartir con hermanos, es que a veces cuesta el saber esperar o confiar en el Señor plenamente como Dios ha traído confirmación y promesas, y ha traído muchas veces que uno tiene que estar esperando en el Señor, saber esperar esos tiempos en el cual Dios ya tiene determinado
para poder recibir después lo que Él un día nos prometió a través de la palabra de Dios, a través de ese regalo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 5, podemos leer claramente ya en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, versículo, lo tengo por acá anotado, del 1 al 5, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Que el Señor bendiga su palabra. Claramente acá Dios nos habla de la advertencia contra la idolatría de Canaán, ¿no? Este pueblo donde Dios los había sacado de una vida de servidumbre, como a muchos de nosotros. Dios nos sacó de una vida donde estábamos sometidos por el pecado a una vida de esclavitud, donde no teníamos de alguna manera poder de decisión sobre lo que queríamos hacer. Éramos dominados por el pecado, ¿no? En nuestro corazón abundaba y reinaba el pecado, ¿no? Entonces, cuando una persona es liberada de esa esclavitud, pasa a pertenecerle la vida de uno a aquel que fue su libertador, en este caso Jesucristo, ¿no es cierto? Quien fue, que vino por nuestro rescate. Claramente la palabra de Dios hace énfasis en que te apartarán o que desviarán el corazón de mí, dice. Y por eso es que no debemos de unirnos con una persona que no pertenece a las cosas de Dios. Una mujer o un hombre, si es una mujer que pone sus ojos en un hombre que no es cristiano, que no es un hijo de Dios, tarde o temprano va a desviar su corazón de las cosas de Dios. Y esto es claro, porque uno puede decir, bueno, no, al contrario, yo lo voy a ganar para Cristo, ¿no? O yo la voy a ganar para Cristo. Yo tengo fe, creo y tengo una promesa de parte de Dios que esa persona, porque ya poco a poco empezó a ir a la iglesia o porque va de veces en cuando. Pero yo quiero dejar claro algo, que en un hijo de Dios o en una hija de Dios que ya entró esa duda en su corazón de pensar de que uno se puede unir a un yugo desigual y que las cosas le vayan a ir bien, es un simbolismo, un sinónimo o una muestra de que ya en su corazón hay una debilidad y de que ya se dejó engañar, ya se comió la pastilla, como solemos decir, ya pisó el anzuelo y el diablo trajo duda y lo que trajo primordialmente es rebeldía, rebelión. Es una de las semillas que el diablo primero trata de implantar en los hijos de Dios, que es la rebelión, que es que nosotros nos rebelemos contra la autoridad de Dios y desestimemos, ¿no?, la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice claramente de que un hijo de Dios no se puede aliar, no se puede unir, no puede hacer lazo emocional o espiritual con una persona que no es cristiana, y nosotros le buscamos el versículo, le buscamos la vuelta, lo que estamos haciendo es abriéndole nuestro corazón al pecado. Y tarde o temprano esa unión va a llevar a que la persona se desvíe. Yo meditaba en esto, ¿no? Y pensaba, digo, cómo muchas personas se dejan engañar, ¿no? Y el diablo qué astuto que es, ¿no? Porque al principio pareciera de que todo va sobre rieles, ¿no? Al principio de los matrimonios que se casan desordenadamente parece que va todo bien,
Pero luego la mujer o el varón, según quien sea el incrédulo, le empieza a decir, bueno, hoy no te acompaño, hoy no podemos ir, hoy viene familia. Cuando empiezan a venir los hijos, cómo es la educación, cómo es la crianza en un matrimonio dividido donde la mujer va a la iglesia y el hombre no va a la iglesia. Claro, por eso mismo el Señor creo que trae respuesta a través de la palabra sobre el yugo desigual. En el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice justamente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Justamente haciendo referencia a lo que vos estás diciendo, porque, a ver, ¿qué comunión tiene? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene las cosas que Dios ha traído a nuestra vida, esa nueva vida, ese nuevo regalo, ese nuevo camino, todo lo que Dios ha traído nuevo con lo que el mundo puede ofrecernos, o que aquella persona que de repente todavía no conoce a Dios tiene para ofrecernos? Claramente la Biblia nos enseña que no nos debemos de unir a un yugo desigual, más allá de que hoy vivamos en un mundo moderno. Hace énfasis a la agricultura, ¿no? La Biblia está llena de ejemplos de animales y de cosas que tienen que ver con la naturaleza. Y obviamente que un yugo desigual, el yugo es una madera que se utilizaba para unir, por ejemplo, dos bueyes, ¿no? Pero vos imaginate que unas un buey con un burro. Ya ni la altura es igual, ni la fuerza es igual, ni la velocidad es igual. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? De que cuando empiecen a tirar de ese arado, ¿no? Puede ser una familia, ese arado, puede ser esa carga, puede ser un ministerio, lo que sea. Vos imaginate que uno quiere ir a la iglesia y el otro quiere ir a la cancha. Que uno quiere ir a la iglesia y el otro quiere ir a la casa de la tía a tomar té. Que uno de los hijos quiere ir a la iglesia y el otro quiere ir con sus amigos a bailar, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando con un yugo desigual? Que lo mismo ocurriría en el lomo de un animal, lo terminaría lastimando. Lo terminaría lastimando y sería defectuoso el trabajo, ¿no? La vida sería defectuosa y la verdad que ambos saldrían lastimados. Es lo que el diablo busca, ¿no? El diablo está totalmente ensañado con la familia. Él no quiere ver familias formadas en el orden de Dios. Hoy lo podemos ver masivamente con todas las luchas de feminismo y tantas cosas que hay, que bueno, eso es otro tema, pero vemos como el diablo a lo largo de estos años ha tratado de ir probando de qué manera el hombre desobedece a Dios, ¿no? Y a veces los cristianos tratamos de espiritualizar la carne. Y lo que es carne, carne es, dice la palabra de Dios, y no podemos espiritualizar lo que es carne. Cuando hay un sentimiento, cuando hay un deseo carnal, que no es espiritual, tarde o temprano, si eso no es tratado, no es disciplinado, si uno no toma una decisión a tiempo de renunciar a ese sentimiento y a esa emoción, dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Dice que el único que lo escudriña es el Señor, es el único que puede entrar a nuestro corazón y puede, a través de su palabra, que es como espada de doble filo, separar lo que es carne y lo que es espíritu. Y si uno no se somete a la palabra de Dios, a las autoridades que Dios delega, tanto en la iglesia como en el cuerpo, uno termina haciendo lo que le parece. Y lo que a uno le parece, dice la palabra de Dios en un proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte, ¿no? Lo que puede comenzar como una hermosa historia, ¿no? No, es que esta persona me hace bien, me hace feliz, me dice lo que me gusta, me complace trayéndome regalos. La verdad que nadie me ha hecho sentir así. Vemos muchas veces como una fantasía, ¿no? Y es triste de que los cristianos, muchos habiendo comenzado en el espíritu, terminan en la carne, pensando de que la carne va a traer buenos beneficios, ¿no?, a una relación. Queremos aconsejarles, ¿no?, en esta tarde. Justamente entendiendo de que Dios ha traído una manera de vivir en nuestras vidas que no conocíamos por intermedio de la palabra de Dios. Y Él ha puesto pautas en nuestra vida para poder cumplir tal vez reglas que son de beneficio para nuestras vidas.
reglas que nos ayudan a nosotros a poder vivir una vida en plenitud en el Señor. Y yo quiero hacer referencia también al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 31, que dice, claramente dice la palabra, dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una misma carne. Y quiero hacer referencia a lo que dice una misma carne, serán un mismo cuerpo, serán una misma cosa. Y haciendo referencia a esto de que ese yugo desigual puede traer en nuestras vidas una unión que no es completa en el Señor, porque Dios cuando nos une no solamente en carne, sino también en alma y en espíritu. Y cuando el espíritu no está, no puede ser una unión completa. Por lo tanto, no podemos vivir la plenitud del regalo de lo que Dios está trayendo a través de cumplir en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que termina trayendo muchas veces el vacío existencial dentro de un matrimonio, ¿no? Más allá de que las personas puedan permanecer juntas, no es lo mismo estar juntos que unidos, ¿no? Pueden vivir bajo un mismo techo pero no ser una familia. Pueden vivir bajo un mismo techo pero no compartir la visión y los beneficios de lo que es vivir una vida cristiana, ¿no? Por eso es importante que nosotros entendamos de que todo lo que vayamos a hacer tiene que glorificar a Dios. Nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos una vez que dejamos de vivir una vida de pecado, nuestra vida tiene que estar dentro de los límites de lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona no tiene como límite la palabra de Dios, ¿no? Sino que tiene su propio deseo, su propio pensamiento, su propia visión, experiencia, o también ejemplos, ¿no? Los malos ejemplos. Tenemos que, dice la palabra de Dios, que debemos de guardarnos de toda conversación. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que pasa es que muchas veces las personas, los cristianos que se empiezan a entibiar, ¿no? Empiezan a buscar consejos en las personas del mundo, ¿no? No van al pastor porque saben que el pastor le va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces no quieren escuchar lo que sabe que va a disciplinar su carne. Y empiezan a buscar en los amigos del mundo, consejos que de alguna manera sean como condescendientes con ese deseo que tienen, ¿no? Y empiezan a buscar el consejo y obviamente que las personas del mundo te van a decir, sí, dale para adelante, son una hermosa pareja, son tal para cual, y obviamente que a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es darle la espalda a Dios, ¿no? Y estamos deshonrando a Dios. La palabra de Dios en el libro de Tito, en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, dice en el capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos rescató de una vida de esclavitud para que nosotros le pertenezcamos a Él. Y Él no nos quiere compartir. No quiere que nosotros tengamos un corazón dividido. Un corazón que hoy de alguna manera le rinda la gloria a Dios en la iglesia y mañana llegue al hogar y se ponga a ver películas o empiece a entablar conversaciones las cuales no edifican para nada. Y eso lo único que lo puede hacer es un matrimonio que no sea completo, sino que sea un yugo desigual. Mirá lo que dice la palabra de Dios para ir cerrando. Todo tiene su tiempo. En el libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y yo quiero dejarte este consejo, ¿no? Que Dios todo lo que hace, lo hace hermoso. Dios quiere darte una mujer, Dios quiere darte un hombre, pero ordenadamente. Y para eso tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de Dios es un espíritu que nos hace prevalecer frente a las tentaciones. Lo que tenemos que hacer cuando vienen esos deseos o
esas, no sé, de alguna manera intenciones de decir, bueno, en la iglesia no encuentro a nadie, voy al mundo, no. Automáticamente reprender esos pensamientos y aprender a esperar en Dios. Dios te va a recompensar. Eso sí, hay que ser fiel y esperar en los tiempos de Dios. Bueno, muy bien, para todos aquellos que tal vez en este momento estén pasando una situación como lo que veníamos comentando, Ale, acerca de si han puesto su vista o su corazón en alguien que no está en la iglesia, a modo de consejo práctico, les vamos a decir que ustedes tienen que ir a la fuente. La fuente es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este deseo o esta intención que tengo en mi corazón? La palabra de Dios es el manual de la vida del cristiano, ¿no es cierto? Ahí tenemos todas las respuestas. A modo personal, como testimonio de una persona que he venido soltero del mundo y he formado mi familia en el Señor, lo que he hecho primeramente fue ver en la otra persona si verdaderamente era una hija de Dios, de quien me iba a enamorar, si esa persona estaba enamorada de Cristo y por supuesto también tenía la visión que yo tenía. Vos imaginate que uno se enamore de una persona que quiera ser astronauta y yo quiero ir a ayudar a los niños de África. O sea, no vamos a coincidir. Dios no une yugos desiguales, nunca. Si hay algo que tenemos que tener claro es de que Dios no va a ir en contra de su propia voluntad. Entonces, claramente que la persona idónea para tu vida, Dios te la va a traer en el momento justo, porque Dios nunca llega tarde. Lo que hizo con Adán fue, por ejemplo, ponerlo a dormir en sueño profundo. Significa que el hombre tiene que aprender a descansar en Dios y Dios se va a encargar de sacar del costado, ¿no?, la persona idónea, sea para el hombre o sea para la mujer. Mientras tanto, tener nuestras fuerzas puestas en servir y hacer la voluntad de Dios, y eso va a traer como consecuencia una grande bendición. No es una pérdida de tiempo, al contrario. Creo que todo lo que estamos haciendo en este tiempo, Dios nos está preparando para algo mayor y más grande. Bueno, Ale, será hasta la próxima entonces. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Y bueno, esperemos en otro programa seguir contestando preguntas. Y poder traer más respuestas a todas las incertidumbres de este tiempo, ¿no? Gracias por compartir con nosotros, y ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden, a través de los medios de contacto que tenemos aquí en el programa, pueden ustedes hacer cualquiera de sus preguntas y nosotros a la brevedad seguramente las estaremos contestando en la medida que podamos y sepamos qué responderles de parte de Dios. Será hasta la próxima en otro programa aquí por Solidaridad TV. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao.